¿Sabías que la riqueza puede convertirse en la prisión más dorada del mundo? En una mansión que costaba más que el presupuesto de una ciudad pequeña, tres pequeños vivían rodeados de todo el lujo imaginable. Mármol italiano bajo sus pies, cristales de Bohemia colgando del techo y jardines que parecían sacados de un cuento de hadas. Sin embargo, había algo que todo el dinero del mundo no podía comprar para ellos. Un silencio pesado envolvía sus días como una manta invisible pero asfixiante. Los trillizos de la familia más adinerada del país habían nacido en un mundo donde cada capricho se convertía en realidad instantánea. Sus padres, dueños de una fortuna que crecía mientras ellos dormían, habían construido un imperio financiero que les permitía vivir como reyes modernos. Coches de lujo llenaban el garaje, obras de arte decoraban cada pared, y el personal de servicio atendía cada necesidad antes de que fuera expresada. Pero hay cosas que ni toda la riqueza puede tocar, y el sonido era una de ellas. Los niños navegaban por su mundo dorado en completo silencio, como fantasmas en su propio palacio. Imagínate despertar cada mañana en una cama que cuesta más que una casa promedio, pero nunca escuchar el canto de los pájaros en tu jardín privado. Los trillizos conocían el sabor de los manjares más exquisitos preparados por chefs internacionales, pero jamás habían experimentado la melodía de una risa compartida o el eco de sus propios pasos resonando en los pasillos de mármol. Su mundo era visualmente perfecto pero acústicamente vacío. La fortuna familiar había comprado todo excepto la banda sonora de sus vidas. Era como vivir en una película muda dentro de un set de Hollywood de millones de dólares. ¿Te has preguntado alguna vez qué valor tiene realmente el dinero cuando no puede resolver lo más fundamental? Los padres, magnates de la industria y dueños de una fortuna que superaba el PIB de países enteros, se encontraban completamente perdidos ante esta realidad. Habían conquistado mercados, multiplicado inversiones y construido un imperio económico que les daba poder sobre casi cualquier aspecto de la vida moderna. Sus cuentas bancarias tenían tantos ceros que perdían la cuenta. Sus propiedades se extendían por varios continentes. Pero frente a la sordera de sus hijos, toda esa riqueza se sentía tan útil como billetes de Monopoly. La comunicación en esa mansión de lujo se había convertido en un baile frustrante de gestos mal interpretados y miradas perdidas. Los padres intentaban conectar con sus pequeños usando las manos, dibujando en el aire palabras que nunca llegarían a sus destinos. Era como tratar de enviar mensajes de amor a través de un vidrio blindado. La intención estaba ahí, pero la conexión se desvanecía en el intento. Cada día que pasaba, la distancia emocional crecía como una inversión en declive. La riqueza material contrastaba dolorosamente con la pobreza comunicativa que reinaba en esos pasillos forrados de oro. Por las noches, cuando el personal de servicio se retiraba y la mansión quedaba sumida en su silencio habitual, los padres se sentaban en su sala de estar de varios millones de pesos a contemplar un futuro incierto. Sus hijos jugaban en silencio sobre alfombras persas que valían fortunas, rodeados de juguetes importados que costaban más que el salario anual de una familia promedio. Pero esos juguetes de lujo no emitían los sonidos que otros niños disfrutaban. No había risas cristalinas rebotando en las paredes de mármol, ni gritos de alegría llenando los amplios espacios. Solo el eco vacío de una riqueza que parecía burlarse de su impotencia. ¿Sabes lo que es más doloroso que no tener dinero? Tener todo el dinero del mundo y descubrir que hay cosas que simplemente no están en venta. Los especialistas más caros del planeta habían desfilado por esa mansión. Neurólogos de Suiza, audiólogos de Alemania, terapeutas de Estados Unidos. Cada consulta costaba más que el carro promedio. Cada tratamiento experimental representaba una inversión de 6 cifras. Las facturas médicas se acumulaban como montañas de papel, pero los resultados seguían siendo los mismos. El diagnóstico era claro y definitivo: sordera profunda congénita. 3 palabras que ni toda su fortuna podía borrar del expediente médico. La ironía era cruel y evidente para cualquiera que visitara esa casa de ensueño. Había sistemas de sonido de última generación instalados en cada habitación. Equipos de música que costaban más que una casa completa, pero que permanecían eternamente silenciosos. Los pianos de cola que decoraban el salón principal nunca habían sido tocados por pequeñas manos curiosas. Las guitarras de colección que colgaban como obras de arte en las paredes eran solo eso:
decoración costosa en un mundo sin melodías. Era como tener una biblioteca llena de libros en un idioma que nadie puede leer. Los días transcurrían en esa burbuja de lujo y silencio con una rutina que se había vuelto mecánica y predecible. Por las mañanas, los niños desayunaban en una mesa de comedor que podría alimentar a 20 personas, servidos en vajillas de porcelana china que valían más que un auto deportivo. Después venían las terapias privadas en salas especialmente acondicionadas dentro de la misma mansión, impartidas por los mejores especialistas que el dinero podía contratar. Pero cada sesión terminaba con la misma conclusión: avances mínimos, esperanzas en suspenso. La riqueza había comprado las mejores instalaciones y los profesionales más costosos, pero no la llave que abriría las puertas de sus mundos auditivos. Mientras otros niños de su edad corrían por parques públicos gritando de alegría y creando memorias sonoras que durarían toda la vida, los trillizos exploraban jardines privados diseñados por paisajistas internacionales en un silencio que se había vuelto su compañero constante. Sus pisadas sobre césped importado de Escocia no producían el crujido que otros niños conocían. Sus chapuzones en la piscina olímpica no generaban las carcajadas que normalmente acompañan esos momentos de felicidad infantil. Vivían en un paraíso visual que era, al mismo tiempo, un desierto auditivo. Su riqueza les había dado acceso a todo, excepto a la banda sonora de la infancia. ¿Has notado cómo el silencio puede ser más ruidoso que el ruido mismo? En esa mansión de millones, el silencio tenía peso, textura, presencia. Se podía sentir flotando en los amplios espacios entre los muebles de diseñador y las obras de arte originales. Los padres habían intentado llenarlo comprando más cosas, contratando más especialistas, construyendo más espacios de terapia. Pero el silencio crecía proporcionalmente con cada nueva adquisición. Era como tratar de llenar un agujero negro con monedas de oro. Por más que echaran, nunca se llenaba. La fortuna familiar parecía impotente ante ese vacío auditivo que dominaba sus vidas. Los empleados de la mansión habían aprendido a moverse como sombras silenciosas, conscientes de que su presencia debía ser visual pero nunca sonora. Las amas de llaves caminaban en pantuflas especiales sobre los pisos de mármol para no crear ecos que de todas formas nadie escucharía. Los jardineros usaban herramientas eléctricas solo cuando los niños estaban en terapia, aunque sabían que su consideración era innecesaria. Era un ballet extraño donde todos actuaban como si el sonido importara en un mundo donde no existía. Hasta el personal había sido contagiado por la melancolía de ese silencio dorado. En las noches, cuando los trillizos dormían en sus camas individuales dentro de habitaciones que parecían suites de hotel 5 estrellas, los padres se reunían en su oficina privada a revisar cuentas que mostraban gastos médicos astronómicos. Miles y miles de dólares invertidos en equipos, tratamientos, consultas y terapias que no habían logrado romper la barrera del silencio. Sus estados financieros mostraban que habían gastado más en intentar curar a sus hijos de lo que muchas personas verían en toda su vida. Pero los números en los bancos contrastaban dolorosamente con el vacío que persistía en los oídos de sus pequeños. La vida social de la familia se había reducido prácticamente a cero, no por falta de invitaciones, sino por la incomodidad que generaba explicar la situación una y otra vez. Los eventos de gala, las cenas de negocios, las reuniones sociales que antes formaban parte natural de su círculo millonario, ahora se sentían como campos minados emocionales. Cada encuentro traía las mismas preguntas compasivas, las mismas miradas de lástima, los mismos consejos no solicitados sobre milagros que alguien había escuchado en algún lugar. Su riqueza los había aislado del mundo común, pero la condición de sus hijos los había aislado también de su mundo privilegiado. Pero algo estaba a punto de cambiar en esa mansión donde el lujo y el silencio convivían en una extraña armonía. Una transformación invisible se gestaba en los rincones de esa casa millonaria, esperando el momento perfecto para manifestarse. Era como si el universo hubiera estado preparando una respuesta que llegaría de la forma más inesperada posible. Los padres no lo sabían aún, pero su mundo perfectamente ordenado y silenciosamente doloroso estaba a punto de recibir una visita que cambiaría absolutamente todo. Una persona común llegaría pronto a esa extraordinaria mansión, trayendo consigo algo que ni todo su dinero había podido comprar:
¿Sabías que las personas más extraordinarias a menudo llegan disfrazadas de lo más ordinario? Un martes cualquiera, cuando la rutina de lujo y silencio parecía eternamente establecida en la mansión, sonó el timbre con una persistencia inusual. Los padres, acostumbrados a que el personal doméstico manejara todas las interrupciones, se sorprendieron cuando su mayordomo anunció que había una mujer en la puerta solicitando trabajo como empleada de limpieza. En una casa donde cada empleado pasaba por procesos de selección más rigurosos que los ejecutivos de sus empresas, la aparición espontánea de alguien buscando trabajo era algo completamente fuera de lo común. Sin embargo, algo en la insistencia de esa mujer despertó una curiosidad que ni toda su riqueza había logrado generar en mucho tiempo. La mujer que esperaba en la entrada principal no encajaba en el perfil típico del personal que trabajaba en esa mansión millonaria. Mientras que todos los empleados anteriores habían llegado con referencias impecables, uniformes perfectos y una actitud reverencial ante tanta riqueza, esta mujer vestía ropa sencilla pero limpia. Llevaba consigo una sonrisa que parecía iluminar su rostro arrugado por los años, y algo en sus ojos sugería historias que iban más allá de la simple necesidad económica. No portaba el currículum elaborado que esperaban, ni las cartas de recomendación de familias adineradas que usualmente requerían. Su única credencial era una confianza tranquila y una energía que contrastaba marcadamente con la melancolía que había invadido esa casa de lujo. Cuando la entrevistaron en la sala de estar principal, rodeada de millones en arte y mobiliario, la mujer no mostró la intimidación que otros candidatos habían experimentado. Sus respuestas eran directas pero amables, y había algo en su manera de hablar que transmitía una sabiduría que no se compra con dinero. Mencionó que había trabajado en casas de diferentes niveles económicos, pero lo que más llamó la atención fue su comentario casual sobre haber cuidado niños con necesidades especiales en el pasado. No elaboró mucho sobre el tema, pero la forma en que lo dijo sugería experiencias que iban más allá del trabajo doméstico convencional. Los padres, desesperados por cualquier cambio en su rutina estancada, decidieron darle una oportunidad. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces rechazamos lo que más necesitamos porque viene en un empaque diferente al que esperamos? El primer día de trabajo de la nueva empleada estuvo lleno de miradas escépticas por parte del resto del personal. Los otros empleados, acostumbrados a trabajar con profesionales que habían sido entrenados en las mejores escuelas de servicio doméstico, observaban con recelo a esta mujer que limpiaba con una técnica diferente pero efectiva. Su manera de organizar los espacios no seguía los protocolos establecidos, pero había algo en su método que hacía que los ambientes se sintieran más vivos, más habitables. Era como si cada superficie que tocaba no solo quedara más limpia, sino también más llena de energía positiva. Los padres inicialmente la observaban con la misma actitud que habían desarrollado hacia todos los empleados: cortesía profesional, pero distancia emocional. Después de años de contratar personal altamente calificado que trabajaba con eficiencia mecánica, estaban acostumbrados a que su casa funcionara como una máquina bien aceitada pero fría. Esta mujer, sin embargo, traía algo diferente a su rutina millonaria. Cantaba suavemente mientras limpiaba, aunque los niños no pudieran escucharla. Sonreía genuinamente cuando se cruzaba con los padres en los pasillos, y había algo en su presencia que hacía que los espacios se sintieran menos como un museo y más como un hogar. Pero su riqueza y estatus los mantenían en una actitud de superioridad que les impedía reconocer lo que estaba sucediendo. El personal de confianza, especialmente aquellos que llevaban años trabajando en la mansión, comenzaron a murmurar entre ellos sobre las extrañas costumbres de la nueva empleada. La veían hablar sola mientras trabajaba, hacer pequeños gestos que parecían dirigidos a personas invisibles y mostrar una atención particular hacia los espacios donde los niños pasaban más tiempo. Algunos comentaban que parecía demasiado interesada en los trillizos, lo cual generaba cierta incomodidad en una casa donde la privacidad familiar era sagrada. Los rumores comenzaron a circular. ¿Quién era realmente esta mujer que había aparecido de la nada solicitando trabajo en una de las mansiones más exclusivas del país? Durante sus primeros días, la nueva empleada demostró una eficiencia que impresionó incluso a los más escépticos, pero había algo más que simple competencia profesional en su trabajo.
Parecía conocer instintivamente qué áreas necesitaban más atención, cómo organizar los espacios para que fluyera mejor la energía, y tenía una habilidad natural para anticiparse a las necesidades de la familia sin que se lo pidieran. Su trabajo no se limitaba a la limpieza convencional, había una dimensión de cuidado que transformaba cada tarea en un acto de servicio genuino. Era como si hubiera llegado, no solo para mantener limpia la casa, sino para sanar algo que estaba roto en ese mundo de lujo y silencio. ¿Has observado cómo las personas especiales tienen una manera única de ver lo que otros no pueden ver? La nueva faxineira tenía una costumbre peculiar que al principio pasó desapercibida. Cada vez que limpiaba las habitaciones de los niños, se detenía por unos momentos frente a ellos, con una expresión que mezclaba curiosidad y comprensión. No era la mirada de lástima que tantos otros habían dirigido hacia los trillizos, ni la incomodidad que mostraban quienes no sabían cómo interactuar con niños sordos. Era algo completamente diferente, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. Sus ojos parecían buscar señales invisibles, patrones ocultos, conexiones que escapaban a la percepción común. Los padres, ocupados con sus imperios financieros y las constantes consultas médicas para sus hijos, tardaron en notar los pequeños cambios que comenzaron a manifestarse en la casa. La limpieza era impecable, como siempre, pero había algo más sutil que estaba transformándose. Los espacios se sentían diferentes, más armoniosos, como si cada objeto hubiera encontrado su lugar perfecto. Las habitaciones de los niños en particular parecían más luminosas, más acogedoras, aunque no se hubiera cambiado nada del mobiliario de lujo ni de la decoración de diseñador. Era un cambio que no se podía medir en términos de dinero o riqueza, pero que se sentía en el ambiente de manera casi palpable. El verdadero misterio comenzó cuando algunos empleados reportaron haber visto a la nueva faxineira en lugares de la mansión, donde no tenía asignadas tareas de limpieza. La habían observado en el jardín principal durante sus descansos, no descansando como era de esperarse, sino caminando lentamente alrededor de la fuente central con los ojos cerrados, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía percibir. Otros la habían visto parada frente a las ventanas de las habitaciones de los niños, mirando hacia adentro con una concentración que parecía más propia de un científico, observando un experimento que de una empleada doméstica. Estos comportamientos comenzaron a generar especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. La familia, acostumbrada a controlar cada aspecto de su entorno millonario, empezó a sentir una ligera incomodidad ante la presencia de alguien que parecía operar bajo sus propias reglas invisibles. Durante las cenas servidas en vajillas que costaban fortunas, ocasionalmente comentaban entre ellos sobre las peculiaridades de su nueva empleada. Sin embargo, no podían negar que su trabajo era excepcional y que había algo en su presencia que hacía que la casa se sintiera más viva. Era un dilema que su dinero no había preparado para resolver. ¿Cómo manejar a alguien cuyo valor no se podía medir en términos monetarios? Los niños, por su parte, parecían reaccionar de manera diferente a esta nueva presencia en su mundo silencioso. Aunque no podían escuchar su voz ni los sonidos que hacía mientras trabajaba, había algo en su energía que capturaba su atención de una manera que ningún empleado anterior había logrado. Cuando ella limpiaba cerca de donde ellos jugaban, los trillizos tendían a levantar la vista más frecuentemente, como si sintieran algo que no podían definir. No era solo curiosidad hacia una persona nueva. Había una especie de reconocimiento mutuo que comenzaba a establecerse entre ellos. Era como si hubieran estado esperando su llegada sin saberlo. ¿Sabes lo que es más intrigante que un misterio sin resolver? Un misterio que comienza a revelarse a través de señales tan sutiles que casi pasan desapercibidas. A medida que pasaban las semanas, la nueva faxineira había ganado la confianza necesaria para establecerse como parte del funcionamiento de la mansión, pero su comportamiento seguía siendo enigmático para quienes la observaban con atención. Había momentos en que parecía estar completamente absorta en su trabajo, y otros en que su concentración se dirigía hacia aspectos de la casa que no tenían nada que ver con la limpieza. Era evidente que había llegado con un propósito que iba más allá de ganar el salario que les pagaban, pero ese propósito permanecía cuidadosamente oculto. Las noches en la mansión habían comenzado a sentirse diferentes desde su llegada.
aunque nadie podía explicar exactamente por qué. El silencio seguía siendo el mismo. La riqueza continuaba rodeándolos por todos lados, y la rutina familiar no había cambiado significativamente. Sin embargo, había una energía nueva circulando por esos pasillos de mármol, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Los padres, acostumbrados a controlar su destino a través de inversiones y decisiones financieras, comenzaban a percibir que se acercaban a algo que no podían comprar ni planificar. Y todo había comenzado con la llegada de una simple faxineira que guardaba secretos que pronto cambiarían sus vidas para siempre. ¿Alguna vez has notado cómo los momentos que cambian vidas suelen comenzar con acciones aparentemente insignificantes? Era un jueves por la tarde cuando la faxineira realizó su primer gesto que llamaría la atención de manera inesperada. Mientras limpiaba el salón principal donde los trillizos jugaban silenciosamente con sus costosos juguetes importados, se detuvo frente al piano de cola que había permanecido como una pieza decorativa durante años. Sin pedir permiso y sin ceremonia alguna, se sentó frente al instrumento que valía más que una casa promedio y comenzó a tocarlo suavemente. Era solo una melodía sencilla, casi infantil, pero había algo en la forma en que sus dedos danzaban sobre las teclas que transformó completamente el ambiente de esa sala millonaria. Los padres, que observaban desde la entrada del salón, sintieron una mezcla de sorpresa y molestia al ver que una empleada doméstica se había tomado la libertad de usar un objeto tan valioso sin autorización. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo se atrevía alguien de su posición social a tocar algo tan exclusivo y costoso? Sin embargo, antes de que pudieran intervenir, algo extraordinario capturó su atención. Los tres niños, que hasta ese momento habían estado absortos en sus juegos individuales y silenciosos, habían levantado la cabeza simultáneamente y dirigido su mirada hacia el piano. No era posible que estuvieran escuchando la música, pero había algo en su comportamiento que sugería una conexión que desafiaba toda lógica médica. La melodía que emergía del piano no era compleja ni virtuosa, pero tenía una cualidad hipnótica que parecía llenar el vacío emocional que había dominado esa mansión durante tanto tiempo. Era como si cada nota fuera una gota de agua cayendo en un desierto, creando ondas invisibles que se expandían por toda la habitación. Los padres, acostumbrados a que la riqueza les diera control sobre cada situación, se encontraron completamente paralizados ante un fenómeno que no podían explicar ni comprar. Sus hijos, que habían sido diagnosticados por los mejores especialistas del mundo como completamente sordos, estaban reaccionando a algo que supuestamente no podían percibir. ¿Has experimentado alguna vez ese momento en que la realidad que creías conocer se tambalea ante tus ojos? Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que esa familia millonaria pensaba saber sobre la condición de sus hijos. Uno de los trillizos, el mayor por apenas minutos, se levantó lentamente de su área de juego y comenzó a caminar hacia el piano con una determinación que nunca antes había mostrado. Sus pasos eran firmes pero cautelosos, como si estuviera siguiendo una señal invisible que solo él podía detectar. Los padres contuvieron la respiración mientras observaban esta escena que parecía sacada de una película, preguntándose si sus ojos les estaban jugando una broma cruel o si realmente estaban presenciando algo extraordinario. La faxineira, aparentemente ajena a la conmoción que había causado, continuó tocando su simple melodía mientras mantenía los ojos cerrados en una concentración profunda. No era la postura típica de alguien que estaba violando las reglas de la casa, sino de alguien que estaba cumpliendo con una misión que había estado esperando el momento perfecto para ejecutar. Cuando el niño finalmente llegó al piano, algo mágico ocurrió. Extendió su pequeña mano y la colocó suavemente sobre la superficie del instrumento, justo donde las vibraciones eran más intensas. En ese momento, su rostro se iluminó con una expresión de asombro y reconocimiento que sus padres jamás habían visto. El miedo comenzó a apoderarse de los padres cuando se dieron cuenta de que estaban presenciando algo que podría cambiar fundamentalmente sus vidas. Durante años habían construido su realidad alrededor del diagnóstico definitivo de sordera profunda de sus hijos. Habían organizado su fortuna y su futuro bajo esa premisa incuestionable. ¿Qué significaría para su mundo cuidadosamente estructurado si ese diagnóstico estuviera equivocado? ¿Qué implicaciones tendría descubrir que habían estado viviendo en una verdad incompleta?
El temor a la esperanza falsa se mezclaba con la posibilidad aterradora de que todo lo que habían creído durante años fuera solo una versión limitada de la realidad. Los otros dos trillizos, como si hubieran recibido una señal telepática, abandonaron sus juegos de lujo y se acercaron también al piano, con la misma determinación misteriosa que había mostrado su hermano. Era como observar un ritual ancestral ejecutándose en medio de una sala decorada con millones en arte y mobiliario. Los padres se sentían como espectadores de su propia vida, incapaces de intervenir en un drama que se desarrollaba ante sus ojos sin su permiso ni control. Su riqueza, que siempre les había dado poder sobre las circunstancias, parecía completamente irrelevante ante lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes lo que es más aterrador que descubrir que algo está mal? Descubrir que algo que creías imposible podría ser posible después de todo. La faccineira abrió los ojos lentamente y miró a los tres niños que ahora rodeaban el piano con sus pequeñas manos extendidas hacia el instrumento, como si estuvieran tratando de capturar algo invisible pero real. Su sonrisa no era de sorpresa sino de confirmación, como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. En sus ojos había un conocimiento que trascendía su posición como empleada doméstica, una sabiduría que no se podía comprar con toda la fortuna de esa familia. Era evidente que este momento no había sido casualidad, sino parte de un plan cuidadosamente ejecutado. Los padres finalmente encontraron su voz y se acercaron al grupo alrededor del piano, con una mezcla de esperanza y terror corriendo por sus venas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la madre con una voz que temblaba entre la autoridad y la vulnerabilidad. La faccineira detuvo su melodía y miró directamente a los ojos de ambos padres antes de responder con una calma que contrastaba completamente con la turbulencia emocional que había desatado. «Están escuchando», dijo simplemente, como si estuviera comentando sobre el clima. Siempre han podido escuchar, solo necesitaban la frecuencia correcta. Sus palabras cayeron sobre la familia millonaria como una bomba silenciosa que amenazaba con destruir todos sus supuestos sobre la realidad. La habitación se sumió en un silencio que era diferente al que había dominado esa casa durante años. No era el silencio vacío de la sordera, sino el silencio cargado de posibilidades infinitas que precede a las grandes revelaciones. Los niños seguían con sus manos sobre el piano, como si hubieran encontrado una fuente de energía que habían estado buscando inconscientemente durante toda su corta vida. Sus rostros mostraban una expresión de paz y conexión que sus padres reconocieron como algo que había estado ausente desde su nacimiento. Era como si finalmente hubieran encontrado la pieza faltante de un rompecabezas que nadie sabía que estaba incompleto. Los empleados de la mansión, atraídos por la inusual actividad en el salón principal, comenzaron a reunirse discretamente en la periferia de la escena, observando con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Todos habían sido testigos del comportamiento peculiar de la nueva faccineira, pero nadie había anticipado que sus excentricidades condujeran a un momento como este. La tensión en el aire era palpable, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración mientras esperaba ver qué sucedería a continuación. La fortuna y el lujo que rodeaban la escena parecían insignificantes comparados con la magnitud de lo que se estaba desarrollando frente a sus ojos. ¿Has notado cómo los momentos más importantes de la vida a menudo nos encuentran completamente desprevenidos? Los padres se dieron cuenta de que estaban parados en el umbral de algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino su comprensión fundamental de lo que era posible. Todos los millones gastados en consultas médicas, todos los diagnósticos definitivos, todas las terapias costosas, parecían desvanecerse ante la simple acción de una empleada doméstica tocando un piano. Era humillante y liberador al mismo tiempo. Humillante porque sugería que habían estado ciegos ante algo obvio. Liberador porque abría la posibilidad de un futuro completamente diferente para sus hijos. La faccineira se levantó lentamente del banco del piano, pero los niños mantuvieron sus posiciones alrededor del instrumento, como si hubieran encontrado su lugar natural en el mundo. ¿Cómo es posible?, murmuró el padre, dirigiéndose tanto a la empleada como al universo en general. Su pregunta quedó suspendida en el aire cargado de expectativa, mientras todos los presentes esperaban una explicación que pudiera darle sentido a lo imposible. La riqueza que había definido sus vidas durante tanto tiempo parecía irrelevante ante el misterio que se había manifestado en su propio hogar.
Era como si hubieran estado viviendo en una versión incompleta de la realidad, y alguien acabara de mostrarles que había mucho más de lo que habían imaginado. Pero este era solo el comienzo de una transformación que desafiaría todo lo que esa familia pensaba saber sobre sus hijos, sobre ellos mismos y sobre los límites de lo posible. La simple melodía había abierto una puerta que había estado cerrada durante años, y lo que se encontraba del otro lado prometía cambiar sus vidas de maneras que ni toda su fortuna habría podido anticipar. ¿Sabías que a veces nuestras propias creencias se convierten en las prisiones más sofisticadas que el dinero puede construir? Durante los días que siguieron al incidente del piano, la familia millonaria se encontró atrapada en una batalla interna que ninguna de sus riquezas había logrado prepararlos para enfrentar. Los padres pasaban noches enteras en su oficina privada, rodeados de informes médicos que habían costado fortunas, cuestionando cada diagnóstico que habían aceptado como verdad absoluta durante años. Sus mentes, acostumbradas a procesar información financiera compleja y tomar decisiones que movían millones, se sentían completamente desorientadas ante la posibilidad de que todo lo que habían creído sobre sus hijos fuera una mentira elaborada por la ciencia médica más cara del mundo. La culpa comenzó a consumir a los padres como un ácido invisible que corroía la seguridad que su fortuna les había proporcionado durante tanto tiempo. ¿Cuántos momentos preciosos habían perdido creyendo que sus hijos no podían escucharlos? ¿Cuántas veces habían hablado frente a ellos como si no estuvieran presentes, asumiendo que las palabras se perdían en el vacío de su supuesta sordera? La madre recordaba con horror las ocasiones en que había discutido sus frustraciones con otros adultos mientras los niños jugaban cerca, pensando que estaban protegidos por su silencio auditivo. Ahora, la posibilidad de que hubieran estado escuchando cada palabra, cada expresión de decepción, cada momento de desesperanza, la atormentaba como una factura emocional que ningún banco podría cobrar. Los médicos especialistas, aquellos profesionales de renombre internacional que habían construido sus reputaciones sobre diagnósticos precisos y tratamientos costosos, comenzaron a ser contactados nuevamente por la familia desesperada por respuestas. Cada consulta representaba una inversión de varios miles de dólares, pero las respuestas que recibían solo aumentaban su confusión. Los exámenes son claros, insistían los neurólogos más caros del continente, mostrando estudios detallados que habían costado más que casas completas. Sordera neurosensorial profunda bilateral. No hay posibilidad de percepción auditiva. Pero esas palabras técnicas ahora sonaban huecas frente a lo que habían presenciado en su propio salón, creando un conflicto entre la ciencia que habían pagado por creer y la realidad que habían visto con sus propios ojos. ¿Te has dado cuenta de cómo la sociedad puede convertirse en el juez más implacable de nuestras esperanzas? Cuando los padres intentaron compartir cautamente su experiencia con algunos miembros de su círculo social millonario, se encontraron con reacciones que iban desde la compasión condescendiente hasta el escepticismo abierto. Sus amigos, acostumbrados a resolver problemas con inversiones estratégicas y decisiones racionales, los miraban como si hubieran perdido la cordura que siempre había acompañado a su éxito financiero. Es comprensible que busquen milagros, susurraban en las cenas de gala, pero no pueden permitir que la desesperación los haga creer en fantasías. Estas conversaciones, cargadas de buenas intenciones pero envenenadas por la incredulidad, se sumaban a la presión interna que ya los estaba consumiendo. La vergüenza social comenzó a pesar sobre sus hombros como una carga que ni toda su riqueza podía aliviar. En un mundo donde su estatus se había construido sobre la imagen de control absoluto y éxito incuestionable, la posibilidad de estar persiguiendo una ilusión los convertía en objeto de especulación y lástima entre sus pares. Las invitaciones a eventos sociales comenzaron a sentirse como campos minados emocionales, donde cada conversación casual podía derivar en preguntas incómodas sobre cómo estaban llevando la situación de los niños. Su fortuna, que siempre había sido su escudo contra el juicio ajeno, parecía impotente ante la vulnerabilidad que habían expuesto al permitirse creer en algo que desafiaba la lógica convencional. La impotencia se manifestaba de maneras que ninguna cantidad de dinero podía resolver, creando una frustración que era completamente nueva para una familia, acostumbrada a que cada problema tuviera una solución financiera. Habían construido imperios comerciales resolviendo obstáculos complejos con recursos y determinación,
pero ahora se enfrentaban a algo que no respondía a las reglas del mundo que conocían. No había acciones que comprar, no había empresas que adquirir, no había consultores que contratar para resolver la contradicción entre lo que habían visto y lo que toda la ciencia médica les aseguraba que era imposible. Era como descubrir que todas las leyes financieras que habían usado para construir su riqueza, de repente habían dejado de funcionar. Los empleados de la mansión, especialmente aquellos que habían trabajado allí durante años, comenzaron a notar cambios sutiles en el comportamiento de sus patrones millonarios. Los veían caminar por los pasillos con una expresión distante, como si estuvieran procesando información que no podían compartir con nadie. Las reuniones familiares se habían vuelto tensas y cargadas de silencios que no tenían nada que ver con la sordera de los niños. Era evidente que algo fundamental había cambiado en la dinámica de esa casa de lujo, algo que iba más allá de los problemas que el dinero podía solucionar. Los rumores comenzaron a circular discretamente entre el personal sobre una crisis interna que ninguna fortuna parecía capaz de resolver. ¿Has observado cómo las crisis más profundas a menudo nos obligan a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos? Los padres comenzaron a revisar cada decisión que habían tomado desde el nacimiento de sus hijos, cada tratamiento que habían pagado, cada especialista que habían consultado. Sus oficinas privadas se convirtieron en salas de interrogatorio donde se cuestionaban mutuamente sobre señales que podrían haber pasado por alto, momentos que podrían haber malinterpretado, indicios que su desesperación por un diagnóstico claro podría haberles hecho ignorar. La riqueza que habían acumulado durante décadas parecía insignificante comparada con el peso de la posibilidad de haber estado equivocados durante años. La faccineira, mientras tanto, continuaba con sus labores diarias como si nada extraordinario hubiera ocurrido, lo cual intensificaba aún más la confusión mental de la familia. Su comportamiento calmado y profesional contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que había desatado. Cuando los padres intentaban abordarla para obtener más explicaciones, ella respondía con sonrisas enigmáticas y comentarios que sonaban más a acertijos que a respuestas claras. Los niños saben más de lo que creemos, decía simplemente, o a veces necesitamos desaprender para poder aprender de nuevo. Sus palabras, aparentemente simples, resonaban en sus mentes como ecos que se negaban a desvanecerse. El sistema de creencias que había sostenido a esa familia durante años comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes construido con billetes de alta denominación. Todo su mundo se había organizado alrededor de la premisa de que sus hijos eran diferentes, especiales en una forma que requería cuidado constante y expectativas limitadas. Sus planes futuros, sus decisiones financieras, incluso su arquitectura emocional, habían sido diseñados para acomodar esta realidad incuestionable. Ahora, la posibilidad de que esa realidad fuera una ilusión amenazaba con colapsar no solo sus creencias, sino toda la estructura de su vida familiar. Era como descubrir que habían estado navegando con un mapa incorrecto durante todo el viaje. Los médicos, presionados por una familia que tenía los recursos para demandar respuestas inmediatas, comenzaron a ofrecer explicaciones cada vez más elaboradas para mantener la coherencia de sus diagnósticos previos. Hablaron de reacciones psicológicas a vibraciones, de respuestas condicionadas a estímulos visuales, de coincidencias que los padres desesperados malinterpretan como milagros. Cada teoría alternativa costaba miles de dólares en nuevas consultas y estudios, pero ninguna lograba explicar satisfactoriamente lo que habían presenciado. La ciencia médica más cara del mundo parecía estar bailando alrededor de una verdad que se negaba a encajar en sus categorías convencionales. ¿Sabes cuál es el precio más alto que pagamos por nuestras creencias limitantes? No es dinero, sino oportunidades perdidas de conexión real con quienes más amamos. Los padres comenzaron a darse cuenta de que durante años habían estado relacionándose con sus hijos a través del filtro de su diagnóstico, limitando inconscientemente sus interacciones y expectativas. Habían hablado más lento de lo necesario, habían simplificado sus expresiones, habían evitado compartir música o sonidos que consideraban inútiles. Su amor había sido genuino, pero condicionado por creencias que ahora cuestionaban.
La fortuna que habían construido para darles lo mejor a sus hijos había estado operando bajo premisas que podrían haber sido fundamentalmente incorrectas desde el principio. La resistencia interna se manifestaba en formas cada vez más sutiles y destructivas. Parte de ellos quería aferrarse a la certeza del diagnóstico original porque, por doloroso que fuera, les proporcionaba un marco de referencia claro para navegar su realidad. Cambiar ahora significaría admitir años de decisiones equivocadas, inversiones emocionales mal dirigidas y oportunidades perdidas que ninguna cantidad de riqueza podría recuperar. Era más fácil descartar lo que habían visto como una anomalía temporal que reorganizar completamente su comprensión de quiénes eran sus hijos y qué era posible para su futuro. Pero la verdad tiene una manera persistente de reclamar su lugar, sin importar cuánto dinero se gaste tratando de mantenerla a raya. Pero mientras la familia luchaba con sus demonios internos y sus creencias que se desmoronaban, algo más estaba gestándose en los rincones silenciosos de esa mansión millonaria. La semilla de posibilidad que había sido plantada estaba comenzando a germinar de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado, preparando el terreno para una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino su comprensión fundamental de lo que significa escuchar realmente. ¿Alguna vez has estado presente cuando el universo decide reescribir las reglas de la realidad ante tus propios ojos? Era un domingo por la mañana cuando la transformación que había estado gestándose silenciosamente en esa mansión de millones finalmente decidió manifestarse de una forma que nadie podría negar o racionalizar. Los padres habían pasado la noche anterior revisando una vez más los expedientes médicos que habían costado una fortuna, tratando de encontrar alguna explicación científica para los fenómenos que habían estado presenciando. Sus mentes, entrenadas para analizar inversiones complejas y riesgos financieros calculados, se sentían completamente inadecuadas para procesar lo que estaba a punto de suceder. La riqueza que siempre había sido su herramienta para controlar circunstancias se revelaba completamente inútil ante lo que se aproximaba. La faccineira había llegado temprano esa mañana, como había hecho cada día desde su misteriosa aparición en sus vidas, pero había algo diferente en su energía que incluso el personal más experimentado de la mansión logró percibir. Se movía por los espacios de lujo con una determinación que sugería que este no sería un día de trabajo ordinario. Mientras los padres desayunaban en su comedor de varios millones, servidos en vajillas que valían más que automóviles completos, ella trabajaba metódicamente en el salón principal, reorganizando objetos decorativos costosos de una manera que parecía seguir un patrón invisible pero deliberado. Era como si estuviera preparando un escenario para algo que requería precisión absoluta, transformando esa habitación de museo en un espacio donde podría ocurrir lo imposible. Los trillizos, aparentemente ajenos a la tensión que había dominado la casa durante las últimas semanas, jugaban con sus juguetes importados cerca del piano que se había convertido en el epicentro de tanto drama familiar. Pero había algo diferente en su comportamiento también, una inquietud sutil que los mantenía levantando la vista frecuentemente, como si estuvieran esperando algo que sus padres no podían detectar. Sus movimientos tenían una sincronización que iba más allá de la casualidad, como si estuvieran respondiendo a señales que operaban en una frecuencia que solo ellos podían percibir. La fortuna gastada en juguetes de última tecnología parecía irrelevante comparada con la conexión invisible que parecía unirlos en ese momento. ¿Has notado cómo los momentos más importantes de la vida a menudo anuncian su llegada con una quietud que hace que el aire mismo parezca contentar la respiración? Exactamente a las 11:47 de la mañana, según el reloj suizo de precisión que decoraba la pared del salón, algo extraordinario comenzó a manifestarse. La faccineira se detuvo en medio de su trabajo y dirigió su mirada hacia los niños con una expresión que mezclaba anticipación y certeza absoluta. En ese instante, como si hubiera sido activado por una señal invisible, el piano comenzó a resonar con una nota suave pero claramente audible, sin que nadie lo estuviera tocando. El sonido llenó la habitación de manera tan natural que, por un momento, todos los presentes asumieron que alguien había activado algún mecanismo automático. Pero lo que siguió desafió toda lógica y rompió para siempre las barreras de lo que esa familia millonaria había creído posible. El trillizo mayor, que había estado jugando silenciosamente con un rompecabezas que costaba más que el salario mensual de una familia promedio,
Levantó su cabeza súbitamente y dijo con una claridad cristalina: «Mamá, ¿escuchas esa música bonita?». Su voz, que sus padres habían imaginado durante años pero nunca habían escuchado realmente, resonó en el salón como la nota más hermosa que jamás hubiera emergido de todos los instrumentos musicales costosos que decoraban esa casa. El silencio que siguió a esas palabras era tan denso que parecía tener peso físico, aplastando a todos los presentes con la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La madre sintió que sus piernas se convertían en agua y tuvo que aferrarse al respaldo de una silla que valía más que un automóvil para evitar colapsar completamente. Las palabras de su hijo rebotaban en su mente como ecos en una catedral, cada repetición amplificando la imposibilidad de lo que había escuchado. «¿Dijiste algo, mi amor?», murmuró con una voz que temblaba entre la esperanza y el terror, como si tuviera miedo de que al hablar fuera a romper el hechizo que había permitido ese momento milagroso. Su fortuna, que siempre le había dado seguridad y control, se sentía completamente irrelevante ante la posibilidad de estar presenciando algo que cambiaría fundamentalmente todo lo que había creído sobre su hijo durante años. El padre, acostumbrado a mantener el control en situaciones de alta presión financiera, se encontró completamente paralizado ante una situación que no tenía precedente en su experiencia. Todas las reuniones de negocios multimillonarias, todas las negociaciones complejas que había manejado con destreza, parecían juegos de niños comparadas con la intensidad emocional de ese momento. ¿Puedes escucharnos?», logró articular finalmente, dirigiéndose a su hijo con una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada. Su voz sonaba extraña hasta para sus propios oídos, como si estuviera aprendiendo a hablar por primera vez, descubriendo que las palabras podían tener un poder que ninguna de sus inversiones había logrado igualar. ¿Sabes lo que es más aterrador y maravilloso que presenciar un milagro? Darse cuenta de que ese milagro está exigiendo que reconstruyas completamente tu comprensión de la realidad. Los otros dos trillizos, como si hubieran estado esperando esa señal durante toda su vida, levantaron sus cabezas simultáneamente y comenzaron a hablar también. Sus voces, cada una única pero armónicamente conectada con las de sus hermanos, llenaron el salón con palabras que sus padres habían soñado escuchar pero nunca habían creído posibles. «Papá, la señora toca muy bonito», exclamó la única niña del grupo, señalando hacia la faccineira con una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que transformó completamente sus facciones. Era como si hubieran estado esperando toda su vida para compartir sus pensamientos y ahora finalmente tuvieran la oportunidad. La tensión en la habitación era tan intensa que parecía que el aire mismo podría quebrarse bajo su peso. Los empleados que habían sido atraídos por los sonidos inusuales se quedaron petrificados en las entradas, testigos silenciosos de algo que sabían que recordarían por el resto de sus vidas. La riqueza que rodeaba la escena, los mármoles italianos, los cristales de Bohemia, las obras de arte de millones, parecía haberse desvanecido en importancia ante la magnificencia de tres voces infantiles que finalmente habían encontrado su camino hacia el mundo. Era como si toda la opulencia de esa mansión hubiera sido solo el escenario preparado para este momento de revelación pura. La faccineira, que había sido el catalizador de toda esta transformación, se acercó lentamente a la familia con una sonrisa que mezclaba satisfacción y algo que parecía un alivio profundo. «Siempre pudieron escuchar», dijo suavemente, dirigiéndose tanto a los padres como a los niños. Solo necesitaban recordar cómo hacerlo. A veces el alma escucha lo que los oídos han olvidado. Sus palabras, simples pero cargadas de significado, cayeron sobre la familia como una revelación que explicaba años de confusión. No era que sus hijos hubieran sido curados, era que nunca habían estado realmente sordos de la manera que todos habían asumido. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de emociones que ninguna cantidad de dinero habría podido comprar o preparar. Los padres se acercaron a sus hijos con una mezcla de cautela y urgencia desesperada, como si temieran que el momento fuera demasiado frágil para soportar movimientos bruscos. Cada palabra que intercambiaron era como descubrir un tesoro que había estado escondido en su propia casa durante años. Las conversaciones que habían imaginado, los «te amo», que habían susurrado sin respuesta, las risas que habían esperado compartir, todo se materializó en esos momentos preciosos que valían más que todas las inversiones exitosas que habían hecho en sus carreras.
¿Has experimentado alguna vez la sensación de que tu vida se divide claramente en un antes y un después de un momento específico? Para esa familia millonaria, el momento de la virada no fue gradual, sino instantáneo y absoluto. En cuestión de minutos, todo lo que habían creído sobre sus hijos, sobre ellos mismos, sobre las limitaciones de la realidad, se había transformado completamente. Los diagnósticos médicos que habían costado fortunas, las terapias especializadas, los equipos de última tecnología, todo parecía haberse vuelto obsoleto ante la simple verdad de que sus hijos podían y siempre habían podido conectarse con el mundo de maneras que la ciencia convencional no había logrado detectar. Pero mientras la familia se sumergía en la euforia de este descubrimiento extraordinario, una pregunta comenzaba a formarse en las profundidades de sus mentes. Si esto era posible, si sus hijos realmente podían escuchar y comunicarse de formas que desafiaban toda explicación médica, ¿qué otros imposibles podrían estar esperando ser descubiertos? El momento de la virada había abierto una puerta que parecía conducir hacia un territorio completamente inexplorado, donde las reglas que habían gobernado sus vidas millonarias podrían no aplicar en absoluto. ¿Sabías que los milagros más extraordinarios a menudo vienen acompañados de los desafíos más inesperados? En los días que siguieron al momento de la virada, la mansión millonaria se convirtió en el epicentro de una tormenta emocional que ninguna cantidad de riqueza había preparado a la familia para enfrentar. La noticia de que los trillizos podían hablar y escuchar se extendió como un incendio por los círculos sociales exclusivos donde se movían sus padres, generando reacciones que iban desde la celebración genuina hasta la envidia más corrosiva. Sus amigos millonarios, acostumbrados a competir en términos de fortunas y logros materiales, de repente se encontraron confrontando algo que desafiaba todas sus métricas de éxito. Un milagro que no se podía comprar, replicar o explicar con las reglas del mundo que conocían. Las primeras reacciones llegaron en forma de llamadas telefónicas y visitas espontáneas, de conocidos que habían estado ausentes durante los años difíciles, pero que ahora aparecían con curiosidad mal disimulada. ¡Qué maravilloso!, exclamaban con sonrisas que no llegaban completamente a sus ojos, mientras sus mentes procesaban las implicaciones de lo que habían escuchado. Algunas de estas visitas venían cargadas de preguntas aparentemente inocentes. ¿Qué médico lograron encontrar? ¿Cuánto costó el tratamiento? ¿Dónde podemos conseguir el mismo milagro para nuestros problemas? Era como si no pudieran aceptar que algo tan extraordinario hubiera ocurrido sin una transacción financiera de por medio, sin un precio que pudiera ser pagado por quienes tuvieran suficiente dinero. Los médicos especialistas que habían construido sus reputaciones y fortunas personales sobre los diagnósticos previos de los niños reaccionaron con una mezcla de incredulidad profesional y defensividad que rayaba en la desesperación. Cuando los padres los contactaron para informarles sobre los cambios extraordinarios, las respuestas fueron predeciblemente escépticas. Es imposible. Debe haber algún error. Los padres desesperados a menudo malinterpretan comportamientos normales. Algunos incluso sugirieron que la familia había sido víctima de algún tipo de manipulación psicológica, como si fuera más fácil creer en una conspiración elaborada que admitir que sus diagnósticos millonarios habían estado fundamentalmente equivocados desde el principio. ¿Has notado cómo el éxito extraordinario de otros puede despertar lo peor en las personas que creíamos conocer? La envidia comenzó a manifestarse de formas sutiles pero venenosas en el círculo social de la familia. Comentarios aparentemente inocentes como «qué suerte han tenido» o «ojalá nosotros también tuviéramos ese tipo de fortuna divina» comenzaron a aparecer en conversaciones que antes habían sido naturales y fluidas. Algunas familias de su círculo millonario, que habían ofrecido compasión condescendiente durante los años difíciles, ahora mostraban una frialdad que contrastaba dolorosamente con su aparente alegría por el milagro. Era como si el hecho de que algo maravilloso hubiera ocurrido sin mediar transacciones financieras hubiera alterado el equilibrio social que habían conocido durante años. La resistencia más inesperada vino de algunas instituciones médicas que habían estado involucradas en el caso durante años. Doctores que habían cobrado fortunas por tratamientos y consultas comenzaron a sugerir que los cambios eran temporales, posiblemente psicosomáticos, o resultado de algún tipo de remisión espontánea que no alteraba fundamentalmente sus diagnósticos originales.
Era evidente que reconocer plenamente la transformación de los niños implicaría cuestionar no solo sus métodos diagnósticos, sino la base misma de sus especialidades médicas. Para profesionales cuyas reputaciones e ingresos millonarios dependían de mantener la autoridad científica, admitir que algo incomprensible había ocurrido representaba una amenaza existencial a todo lo que habían construido. Los empleados de la mansión reaccionaron con una mezcla de alegría genuina y nerviosismo comprensible ante los cambios que se desarrollaban a su alrededor. Muchos de ellos habían desarrollado cariño real por los niños durante años de trabajo silencioso y cuidadoso, y verlos finalmente hablar y interactuar de manera normal les producía una felicidad auténtica que contrastaba con las reacciones más calculadas de los círculos sociales externos. Sin embargo, también había preocupación sobre cómo estos cambios podrían afectar sus empleos y la dinámica laboral que habían conocido. La faxineira misteriosa se había convertido en una figura central, cuya presencia ahora parecía indispensable, alterando las jerarquías establecidas en el personal doméstico. ¿Sabes cuál es uno de los aspectos más dolorosos de recibir un milagro? Descubrir que no todas las personas en tu vida están genuinamente felices por tu fortuna. Los padres comenzaron a experimentar una soledad inesperada cuando se dieron cuenta de que muchas de las relaciones que habían considerado sólidas estaban teñidas por reacciones que iban desde la incredulidad hasta el resentimiento. Invitaciones a eventos sociales comenzaron a disminuir, no porque las personas no quisieran celebrar con ellos, sino porque su milagre había alterado las dinámicas de poder y compasión que habían definido esas relaciones durante años. Era como si su extraordinaria buena fortuna hubiera revelado aspectos de sus círculos sociales que preferían haber mantenido ocultos. Las dudas internas también comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas dentro de la propia familia. A pesar de la alegría inicial, momentos de pánico los asaltaban cuando se preguntaban si la transformación sería permanente o si un día despertarían para descubrir que todo había sido un sueño temporal. Esta incertidumbre los llevaba a documentar obsesivamente cada conversación con los niños, grabando videos en teléfonos que valían más que automóviles, como si necesitaran evidencia tangible para convencerse de que lo que estaban experimentando era real. Su riqueza, que siempre les había dado seguridad, ahora parecía inadecuada para garantizar que su nueva realidad fuera permanente. La presión social para explicar lo que había ocurrido se intensificó cuando algunos miembros de su círculo comenzaron a presionarlos para que compartieran exactamente qué habían hecho para lograr esa transformación. Seguramente pueden recomendar al especialista, insistían, o qué tratamiento específico funcionó. Estas preguntas ponían a los padres en una posición imposible. No podían explicar racionalmente algo que desafiaba toda lógica, pero tampoco podían admitir que el cambio había venido de una fuente tan aparentemente simple como una faxineira misteriosa. La verdad sonaba demasiado fantástica para ser creíble, incluso para ellos mismos. La faxineira, consciente de las turbulencias que su presencia había desatado, comenzó a moverse por la mansión con una discreción aún mayor, como si entendiera que su papel había evolucionado de catalizadora a protectora de algo frágil y precioso. Cuando los padres intentaban agradecerle o preguntarle sobre el futuro, ella respondía con sonrisas enigmáticas y comentarios que sonaban más a advertencias gentiles que a celebraciones. Los milagros requieren cuidado constante, decía, o lo que se puede dar se puede quitar si no se protege adecuadamente. Sus palabras sugerían que la transformación, por maravillosa que fuera, venía con responsabilidades que ningún dinero podía comprar o garantizar. ¿Has observado cómo los cambios extraordinarios en nuestras vidas a menudo nos obligan a redefinir por completo nuestras relaciones con el mundo? Los niños, ajenos a las complejidades sociales que su transformación había desatado, simplemente disfrutaban de su nueva capacidad de comunicarse con un mundo que finalmente podían escuchar. Pero sus padres se enfrentaban a la tarea monumental de navegar un territorio social completamente nuevo, donde las reglas que habían aprendido durante años de vida millonaria parecían no aplicar. Era como si hubieran sido transportados a un país extranjero donde su riqueza seguía siendo válida, pero donde las costumbres sociales operaban bajo principios completamente diferentes. Las noches en la mansión se habían vuelto más complejas emocionalmente, llenas de conversaciones susurradas entre los padres sobre cómo proteger lo que habían recibido,
cómo manejar las reacciones del mundo exterior y cómo asegurar que su milagro no se convirtiera en una carga para sus hijos. La responsabilidad de custodiar algo tan extraordinario pesaba sobre sus hombros, de maneras que ninguna de sus decisiones financieras anteriores había requerido. Era evidente que habían recibido algo invaluable, pero también habían heredado desafíos que ningún manual de riqueza había cubierto. Pero mientras la familia luchaba por encontrar su equilibrio en este nuevo mundo de posibilidades y responsabilidades, los niños continuaban creciendo y desarrollándose de maneras que sugerían que su transformación era solo el comienzo de algo aún más extraordinario. Sus voces, que habían permanecido silenciosas durante años, ahora comenzaban a revelar personalidades, sueños y percepciones que prometían cambiar no solo sus propias vidas, sino todo el mundo que los rodeaba. ¿Has imaginado alguna vez cómo sería despertar un día y descubrir que el mundo tiene colores que nunca antes habías podido ver? Para los trillizos de esa mansión millonaria, cada nuevo día se había convertido en una aventura de descubrimientos sensoriales que ninguna cantidad de riqueza habría podido comprar o anticipar. Sus voces, que ahora fluían con la naturalidad de arroyos que finalmente habían encontrado su cauce, llenaban los espacios de lujo con una música más valiosa que todas las obras de arte costosas que decoraban las paredes. Era como si hubieran estado viviendo en una versión limitada de la realidad, y de repente hubieran recibido acceso a la versión completa, con todos los efectos especiales incluidos. Los ecos de sus risas rebotaban en los mármoles italianos, creando sinfonías que valían más que todas las inversiones financieras que sus padres habían hecho a lo largo de sus carreras. Las mañanas en la mansión se habían transformado completamente desde que los niños habían encontrado sus voces. El desayuno, que antes transcurría en un silencio que se había vuelto habitual y melancólico, ahora era una celebración constante de palabras, preguntas, observaciones y descubrimientos que emergían de tres pequeñas mentes que finalmente podían compartir todo lo que habían estado procesando en silencio durante años. ¿Por qué el agua hace ruido cuando cae?, preguntaba uno mientras observaba la fuente del jardín. «Escuchen cómo suenan mis pasos en el mármol», exclamaba otro, corriendo por los pasillos con una alegría que transformaba esos espacios formales en parques de diversiones personales. Era como si cada sonido del mundo fuera un regalo nuevo que estuvieran desempacando por primera vez. Los padres, acostumbrados a comunicarse con sus hijos a través de gestos limitados y miradas interpretativas, ahora se encontraban inmersos en conversaciones que revelaban la complejidad y profundidad de las mentes que habían estado ocultas detrás del silencio durante tantos años. Descubrieron que sus hijos habían estado observando y analizando todo a su alrededor con una intensidad que ningún adulto había sospechado. «Siempre supimos que ustedes estaban tristes», les confió la única niña del grupo durante una de esas conversaciones reveladoras que ocurrían espontáneamente. Podíamos verlo en sus ojos, aunque no pudiéramos escuchar sus palabras. Sabíamos que se preocupaban por nosotros de una manera que les dolía. Sus palabras cayeron sobre los padres como revelaciones que recontextualizaban años de interacciones que habían malinterpretado. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces las mejores conversaciones ocurren en los momentos más inesperados? Los trillizos habían desarrollado una forma única de procesar y compartir sus experiencias que fascinaba a todos los que los observaban. Cada sonido nuevo que descubrían se convertía en tema de exploración colectiva. El tintineo de los cubiertos de plata durante las comidas, el eco de sus voces en diferentes habitaciones de la mansión, el rumor del viento a través de los jardines diseñados por paisajistas internacionales. Era como si hubieran recibido instrumentos científicos sofisticados y estuvieran usando toda la mansión como su laboratorio personal de acústica. Sus preguntas iban desde lo simple hasta lo profundamente filosófico. ¿Por qué algunos sonidos nos hacen felices y otros nos dan miedo? ¿O los sonidos siguen existiendo cuando nadie los escucha? La conexión emocional entre los padres e hijos había evolucionado de manera exponencial desde el momento de la transformación. Las conversaciones antes imposibles ahora fluían con una naturalidad que parecía compensar todos los años de silencio acumulado. Los niños podían finalmente expresar no solo sus necesidades inmediatas, sino sus sueños, sus miedos, sus observaciones sobre el mundo y sus percepciones sobre las personas que los rodeaban. La señora que limpia tiene una voz diferente cuando está sola.
comentó uno de ellos casualmente durante la cena. Suena más triste cuando piensa que nadie la escucha. Estas observaciones revelaban una sensibilidad emocional que había estado desarrollándose silenciosamente y que ahora podía manifestarse libremente. Los juegos y actividades cotidianas habían adquirido dimensiones completamente nuevas, ahora que la comunicación fluía sin barreras. Los costosos juguetes importados que habían llenado sus habitaciones durante años, de repente tenían compañía de algo mucho más valioso: la capacidad de crear juegos imaginativos que involucraban narrativas complejas, personajes elaborados y mundos fantásticos que construían colaborativamente a través de palabras. Era como si hubieran recibido acceso a una biblioteca infinita de posibilidades creativas que habían estado esperando el momento perfecto para ser exploradas. Sus padres se encontraban siendo invitados a participar en estas creaciones de maneras que nunca habían imaginado posibles. ¿Has observado cómo los niños tienen la habilidad natural de encontrar maravilla en las cosas más simples? Los trillizos habían convertido la exploración de sonidos en una aventura constante que transformaba cada rincón de la mansión millonaria en un territorio por descubrir. El eco en el vestíbulo principal se había convertido en su cueva mágica, donde experimentaban con diferentes tipos de vocalizaciones. La sala de música, con sus instrumentos costosos que habían permanecido silenciosos durante años, ahora resonaba constantemente con intentos entusiastas de crear melodías. No importaba que sus esfuerzos fueran técnicamente imperfectos. Lo que importaba era la alegría pura que emanaba de cada experimento sonoro. Era como si hubieran recibido llaves a un reino que siempre había estado ahí, pero que finalmente podían explorar. La personalidad individual de cada trillizo había comenzado a manifestarse de maneras que sorprendían constantemente a sus padres. Uno se había revelado como un observador natural con inclinaciones hacia la música, pasando horas experimentando con diferentes instrumentos y creando combinaciones de sonidos que, aunque simples, mostraban una intuición melódica impresionante. Otro había demostrado una fascinación particular por las conversaciones y las historias, bombardeando constantemente a todos con preguntas sobre cómo funcionaba el mundo y pidiendo relatos detallados sobre lugares que no había visto. La niña había mostrado una sensibilidad especial hacia las emociones de otros, a menudo comentando sobre los sentimientos que percibía en las personas que los rodeaban, con una precisión que a veces incomodaba por su exactitud. Las rutinas diarias de la familia habían evolucionado para incorporar estos nuevos elementos de comunicación y descubrimiento de maneras que enriquecían cada momento compartido. Las comidas se habían convertido en sesiones de intercambio donde cada miembro de la familia compartía las experiencias más interesantes del día. Los paseos por los jardines ahora incluían identificación de diferentes sonidos naturales, desde el canto de pájaros hasta el rustle de hojas en el viento. Las noches antes de dormir habían evolucionado hacia sesiones de cuentos donde no solo los padres narraban historias, sino donde los niños contribuían con sus propias creaciones imaginativas. Era como si hubieran descubierto que tenían acceso a entretenimientos más valiosos que cualquier tecnología costosa que hubieran comprado anteriormente. La faxineira misteriosa continuaba siendo una presencia constante pero discreta en estas nuevas dinámicas familiares. Los niños habían desarrollado una conexión especial con ella que iba más allá de la gratitud por el papel que había jugado en su transformación. A menudo la buscaban para compartir sus nuevos descubrimientos sonoros o para pedirle que les contara historias sobre otros niños que había conocido. Ella respondía a sus aproximaciones con una calidez que sugería que había estado esperando estos momentos tanto como ellos. Sus interacciones tenían una cualidad atemporal, como si se conocieran desde mucho antes del día en que ella había aparecido en sus vidas. ¿Has notado cómo algunos cambios en nuestras vidas revelan que lo que creíamos normal era en realidad solo una versión limitada de lo que era posible? Los padres se habían dado cuenta de que su comprensión previa de sus hijos había sido como ver una película con el sonido apagado. Habían captado algunos elementos visuales, pero se habían perdido capas enteras de significado y complejidad. Ahora, con el sonido finalmente activado, descubrían aspectos de las personalidades de sus hijos que nunca habían sospechado. Era humillante y maravilloso simultáneamente. Humillante porque sugería cuánto se habían estado perdiendo. Maravilloso porque revelaba que sus hijos eran incluso más extraordinarios de lo que habían imaginado.
Las noches en la mansión ahora terminaban con un ritual que se había vuelto sagrado para toda la familia. Un momento de silencio voluntario donde todos cerraban los ojos y simplemente escuchaban todos los sonidos que los rodeaban. Era su manera de honrar tanto el silencio que había definido sus vidas anteriores como los sonidos que ahora llenaban su mundo. Durante estos momentos, la riqueza material que los rodeaba parecía desvanecerse en importancia comparada con la riqueza de conexión y comunicación que habían descubierto. Era como si hubieran aprendido a escuchar no solo con sus oídos, sino con sus corazones, creando un tipo de intimidad familiar que ningún dinero habría podido garantizar. Pero mientras la familia se establecía en esta nueva realidad llena de sonidos y conversaciones, comenzaban a darse cuenta de que su transformación había atraído la atención de personas e instituciones que tenían sus propios intereses en comprender y posiblemente controlar lo que había ocurrido. El mundo exterior, que había reaccionado inicialmente con sorpresa y escepticismo, ahora mostraba un interés más intenso y potencialmente problemático, que sugería que su historia privada estaba a punto de convertirse en algo mucho más público y complicado.